vamos a ver, el Congreso de Vocaciones se enmarca, eso se celebró en el Madrid Arena entre el 7 y el 9 de febrero y digamos que era un congreso que ponía fin al ciclo pastoral del 2021 al 2025 y de alguna manera enlazaba con el Congreso de Laicos de Pueblo de Dios en Salida que se celebró en 2020. Digamos, esto es el contexto, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea era proponer como un cambio de paradigma, digamos, ir contra una propuesta contracultural. En la cultura dominante nos dice que es el pienso luego existo, ¿no? Constrúyete a ti mismo, sé lo que tú quieras. Y el Congreso de Vocaciones lo que nos proponía es descubrir quiénes somos, ¿no? Digamos, la vocación nos precede y hoy es un buen día para meditar en esto porque hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, que si recordamos el anuncio a Zacarías, pues antes de incluso de que fuera engendrado ya estaba definida la vocación de San Juan Bautista, ¿no? Pero no es en eso no es algo en singular, sino que todos nosotros pues somos llamados a la vida porque somos amados y tenemos una misión en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poquito el contexto del Congreso, ¿vale? Eh, la sesión inaugural del Congreso, pues intervinieron varios obispos, que ahora os hago un poquito resumen de sus palabras. Digamos que el Congreso duró 3 días, viernes por la tarde, el sábado completo y el domingo por la mañana, que terminó con la misa del envío. El viernes hubo una ponencia inicial y unas presentaciones de los obispos que ahora os diré, y luego el sábado fue un día de distintos temas, distintos itinerarios, talleres, testimonios, y luego el domingo pues hubo una ponencia final recogiendo un poco todo lo que se había trabajado. Bueno, pues en esta introducción, pues el primero que habló fue don José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid, por ser la diócesis anfitriona. Y en su mensaje de inicio, pues habló pues lo que decíamos antes del problema de la cultura actual, ¿no? Un poquito hacer un poco diagnóstico de en dónde estamos para ver cuál es la propuesta de la Iglesia, ¿no? Entonces, una de las principales carencias de la cultura en que estamos ahora es que no nos hacemos preguntas, ¿no? Vivimos tan en el hoy, en lo inmediato y en lo de ahora, que no vamos a esas preguntas fundamentales, de quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo, ¿no? Eso es un poquito lo que nos contó don José Cobo. Y luego también, pues, habló de que hay un divorcio entre vida y fe, ¿eh? También entre los bautizados, ¿no? Y luego una falta de confianza. Estamos en un mundo de tantas certezas que nos falta eso que dijo el Señor también a los primeros discípulos, ¿no? Venid y veréis, ¿no? Fiarnos, ¿no? Y ir un poco a ciegas y valga, valga la gracia. Bueno, luego también habló de que la vocación no es solo individual, sino que estamos llamados en comunidad, ¿no? O sea que la llamada no es exclusiva, sino que es en asamblea. Por eso la Iglesia es la asamblea de llamados. Y luego nos habló de salir de esa autorreferencialidad para descubrir la riqueza de la diversidad de las vocaciones, ¿no? Porque no podemos ir cada uno pensando en cuál es mi vocación, sino que tenemos que tener los ojos abiertos para ver las vocaciones de los demás, ¿no? Luego tomó la palabra don José Manuel García Cordeiro, que era el arzobispo de Braga, que es el arzobispo de Braga, y, y habló también de que todos somos llamados y todos somos llamados a una misión, que es la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces, fue muy radical diciendo que o la Iglesia es misión o no es, ¿no? Es su razón de ser, ¿no? Ese último mandato del Señor antes de ir al cielo, ¿no? Pues id y anunciad, ¿no? Y para eso, pues que exige salir de uno mismo para ir al encuentro del otro, como persona, cada uno en particular, y como movimiento, como parroquia, como iglesia, etcétera, ¿no? Después, pues habló el nuncio apostólico en España, don Bernardito
AUZA, y nos leyó un mensaje del Papa para la ocasión, y luego pues también habló de la pastoral vocacional, ¿no? De hecho, pues se está poniendo en marcha dentro de las diócesis un centro específico para la pastoral vocacional, y que nos dijo que se debe de dejar guiar por el lema del Congreso, ¿no? Ese para quién soy, ¿no? Ese lema del Congreso procede de una frase de la Christus Vivit del Papa Francisco, que es, bueno, es para quién soy yo, pero bueno, es esa pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, ¿no? No tanto quién soy, sino para quién soy. Entonces nos adelantó un poquito la respuesta don Bernardito, que es soy para Dios y los hermanos, ¿no? Esta es un poquito. Entonces tenemos que dar prioridad, también nos dijo, a los bienes espirituales sobre los materiales. Nos puso esa idea del joven rico, ¿no? Que tenía muchos bienes materiales, pero al final, al no responder a su vocación, pues se fue triste, ¿no? Entonces, la alegría está en esa respuesta a la vocación, ¿no? Y luego, por último, pues habló don Luis Argüello, presidente, perdón, sí, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y él sobre todo nos habló de eso, de descubrir el yo comunitario, ¿no? Nos habló del logo del Congreso, que es un yo pero que se junta con el otro yo y en medio está la cruz. Y entonces, bueno, pues el descubrir ese yo comunitario como tengo que hacer, pero no solo, ¿no? Luego, pues cerrada la sesión de intervenciones de los obispos, hubo una ponencia inicial, y entonces ahí las ideas principales fueron eso, pues el practicar, se nos invitaba a practicar la mística de los ojos abiertos, ¿no? El mirar para reconocer la presencia de Dios en la vida cotidiana, en la palabra, en la oración, en los sacramentos y en la caridad, ¿no? La vocación, digamos que no es una parte de mi vida, la vocación es mi vida, ¿no? Todo lo tiene que impregnar todo, ¿no? Dentro de esta misión, pues nos invitaban a priorizar la atención a la familia, a la educación y al acompañamiento personalizado, ¿no? Luego, eso, pues lo que decía antes, ¿no? Que la cultura vocacional tiende a integrar toda la persona, ¿no? en esa misión que tiene, y es constitutiva del sujeto. Y luego nos comentaba que los pasos de todo proceso vocacional pasan por la escucha, responder a esa llamada y luego perseverar, ¿no? Y bueno, pues nos hacían hincapié en la importancia del acompañamiento espiritual, ¿vale? Esto es un poquito así el primer día. Y luego el segundo día, el sábado, que nos habla María José, pues nos proponían 4 itinerarios. Entonces había que elegir uno por la mañana y otro por la tarde, con lo cual hicimos 2, y además hicimos los mismos pues para poder luego compartir entre nosotros, ¿no? Entonces por la mañana nos proponían palabra y comunidad, que escogimos el de comunidad, y por la tarde o sujeto o misión, y escogimos el de misión. Entonces ahora paso la palabra a María José, que os hablará del primer itinerario que hicimos, que es el de comunidad. Bueno, pues eso voy a hacer, y además os preguntaréis que qué hacía fe con este congreso. Pues desde luego los temas tratados, pues igual que para todos los movimientos, ¿no? Puesto que somos una iglesia en misión y bueno, ante todo la iglesia es comunitaria, pues ahí estamos nosotros, como una comunidad más, ¿no? Proyectada hacia las otras comunidades eclesiales. Bueno, esta ponencia fue impartida por don Eloy Bueno de la Fuente, que es sacerdote de la diócesis de Burgos. Es doctor de misionología y filosofía y catedrático de la Facultad de Teología en Burgos. Enseña cristología y teoría del conocimiento, y sus libros más importantes, De quién hablamos cuando hablamos de Jesús, La revolución antropológica más allá del humanismo, y Eclesiología del Papa Francisco, una iglesia bautismal. Entonces, fijaos
qué libros más sugerentes. Yo voy a intentar, porque esta ponencia pues está afortunadamente en YouTube, la tenemos también toda entera. Bueno, pues primero vamos a ver la vocación como comunidad, que María van siempre José, necesarias. Sí, María José, perdona, ¿te podrías sí. poner la cámara para que quedes con imagen Ay, grabada? es que me dice que está atenuado. A ver, y ahora no sé por qué no me responde el vídeo. A ver, Bueno, pues vale. déjalo, es igual, perdóname. No, si ya, si es que no quiero tocarlo, no vaya a ser que se me vaya el audio y entonces a ver si luego, bueno, pues van necesariamente unidas porque se exigen y se necesitan mutuamente. La comunidad pues no se entiende sin vocación, claro está. Toda vocación cristiana es eclesial, estamos dentro de una iglesia y la vida eclesial es un dinamismo de vocaciones, o sea, un cambio continuo. La iglesia, en lo concreto, debe vivirse y manifestarse en un nosotros. Nace, claro, de un sujeto, pero no tiene sentido el sujeto con la palabra de Dios. De hecho, los dos otros itinerarios son sujeto y palabra. Y nosotros nos pusimos ya en comunidad y misión porque ya lo abarca el sujeto y la palabra, ¿no? Entonces, yo siempre va dirigido a nosotros, capaz de asumir, pues sinodalmente. ¿Qué quiere decir esto? Asumir sinodalmente. Sinodalidad es siempre trabajar juntos, trabajar en coordinación, trabajar en complementariedad. Eso es la sinodad, la misión para la que existe la iglesia, ¿no? ¿Quiénes somos la iglesia? Bueno, pues la iglesia, al principio siempre se ha preguntado qué es la iglesia. Y la iglesia, desde luego, no puede ser solamente un conjunto de normas morales, un conjunto de una institución, un conjunto de personas que ejercen un ministerio. Eso sería un vacío. Sí que es, pero es complementado a otra cosa. Nosotros tenemos que preguntarnos quiénes somos la iglesia. Que la iglesia somos pues todos los bautizados, cada uno de nosotros, los bautizados en Cristo, y que somos todos. La iglesia es una realidad personal en la que, bueno, pues surgen unas relaciones, ¿no?, interpersonales que llevan a grupos, a comunidades, que se generan en un dinamismo de la misión. Y la sinodalidad implica una profunda conciencia vocacional, como pues la iglesia es misionera, como dice el Papa Francisco. Mirad, vamos a definir unos conceptos que nos van a ayudar a todos mucho. Las vocaciones, carismas y ministerios, que son entendidos en la comunidad eclesial, ¿no? ¿Qué es esto? Un carisma es el don que Dios, por su gracia, nos regala a cada uno. Son los dones de, pues, el que da el Espíritu Santo, ¿no? Vocación es la llamada. Nosotros somos una iglesia de llamado. Dios nos llama, que Dios nos hace porque nos ama. O sea, Dios nos llama porque nos ama. La vocación no es algo que sea nuestro particular, es que Dios nos lo da por eso, por el amor que nos tiene. Y el ministerio son las formas de manifestarse las vocaciones. No estemos pensando ahora en bueno, pues el ministerio del sacerdocio, digamos, el sacerdote, ¿no? Sino que nosotros, todos los laicos y sacerdotes, tenemos esos ministerios concretos que tenemos en las vocaciones. La iglesia como vocación existe gracias a una llamada para la misión, como hemos dicho antes. La iglesia es una comunidad de llamados, de vocacionados, y es también un envío para una misión. Dios nos envía, nos llama para algo, que es la misión que cada uno tenemos. Las diversas vocaciones eclesiales son expresiones múltiples de la única llamada, bueno, a la santidad y a la misión. Claro, todo el mundo no es llamado igual. Todo el mundo, a lo mejor, pues no sé, Juana puede tener un don de palabra,
ha llamado a una vocación concreta, pues porque le gusta ejercer, pues no sé, de predicadora en algún sitio para anunciar el evangelio, para cualquier cosa. Entonces se va, a lo mejor, pues como de misión, pues a América o a de América, por ejemplo. O sea, es la misión es cómo se manifiesta en concreto la llamada que Jesús te da por los dones que tú tienes. Toda vocación es siempre un ejercicio de la misión. Y luego que la Iglesia considerada como comunión de misiones. O sea, las vocaciones no nacen al azar, nacen por una comunión, por una necesidad comunitaria. El yo siempre, nosotros, la llamada es individual, pero esa llamada va siempre integrada hacia los demás, está integrado en un nosotros, ese yo. Y entonces, pues, nosotros somos las piedras vivas. Mirad, hay una metáfora muy bonita que es una torre que se va construyendo, se va pues con muchas piedras, y entonces esas piedras al principio pues van construyéndose poquito a poco y bueno, pues resulta que luego ya van surgiendo como del agua, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que están en el bautismo. Están en el bautismo las piedras vivas, cuando ya están en el agua, pues significa el bautismo de la Iglesia, ¿no? Porque realmente, pues es lo que, y la Iglesia sale como una mujer que al principio está muy envejecida, pero luego pues ya está la mujer rejuvenecida. ¿Por qué? Porque esas piedras que al principio salen sin agua y luego con ella la van rejuveneciendo. Somos las piedras vivas. Bueno, entonces, ahora muy importante, protagonismo y centralidad del bautizado como una iglesia, pueblo de Dios en salida, como dice el Papa Francisco, como decía. Bueno, entonces nosotros todos tenemos una igual dignidad, todos tenemos una dignidad que Dios nos ama a todos por igual y por eso nos llama. Entonces nosotros somos corresponsables en la misión de la Iglesia, no es solamente por los sacerdotes, es de todos. Entonces nosotros tenemos una misión importante que es una comunión en la diversidad, en los diferentes, bueno, por los diferentes dones del Espíritu que tenemos. La gracia bautismal y el don del Espíritu se concretan en función de los carismas, como hemos dicho antes, y de las necesidades de la Iglesia. A ver, un momento, que es que se me ha caído la auricular. De la Iglesia. Entonces, todos bautizados somos sacerdotes, por tanto, porque participamos en el sacerdocio de Cristo. Y entonces, pues siempre somos una iglesia de salida hacia realidades concretas, entornos. Entonces, es un sacerdote, pues en relaciones, el entorno, en la vida pública, como si dijéramos, ¿no? Pues celebración de la Eucaristía. La Iglesia existe en lo concreto. Claro, la Iglesia no existe algo así como que ahora lo estamos diciendo, no. La Iglesia existe en un lugar, una parroquia, en un pueblecito, salimos hacia las realidades. Entonces, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Mira, os voy a leer una cosa, es sobre el punto 5 que tenemos aquí, que es vocaciones diversas en el dinamismo de la Iglesia. Bueno, os voy a leer aquí una cosa que es muy interesante. En nosotros como sujeto histórico va realizando el sacerdocio común y la eclesialidad como piedras vivas que somos todos los bautizados en un dinamismo permanente, estimulado por los dones del Espíritu, de las necesidades de la Iglesia y de las circunstancias de su misión. En este dinamismo está en juego la figura de la Iglesia, que debe buscar siempre
la armonía y el equilibrio para ser de modo definitivo sacramento transparente de la gracia de Dios. Como toda vocación es eclesial, está en juego la decisión individual, pero asimismo la decisión de toda la comunidad, conjugada se evita desequilibrio de una figura clerical de la Iglesia cuando unos pocos absorben la eclesialidad que corresponde a todos. Fijaos esto, qué peligroso puede ser, ¿no? Fijaos, nosotros vamos a pensar en Ceco. María José. Sí. Sí. Vamos, cerrando esta parte, digo, para que nos dé tiempo a hablar de todo. Sí. Entonces, bueno, vamos a decir una cosa muy importante, que la fe siempre se celebra, de modo especial. Luego, la fe se profundiza, porque hay que una formación permanente. La fe se anuncia, es decir, tenemos que anunciar a Jesucristo, el primer anuncio. La fe se testimonia con nuestras obras, con nuestras palabras, y la fe se compromete. No sirve de nada si no hay un compromiso. Bueno, y ya, yo creo que ya estamos con la ponencia. Perfecto. Vamos a ver si mientras voy poniendo el vídeo. Vale, pues mira, luego, después de esta ponencia inicial del tema de comunidad, pues había que elegir talleres y nosotros elegimos 2 talleres que lo podíamos, lo que hizo todo el mundo. Pero en concreto nosotros hicimos uno de movimientos y asociaciones y otro taller de discernimiento comunitario, ¿vale? Entonces, el primero, pues participaron varios movimientos y asociaciones, que fue un taller testimonial, ¿no? Entonces yo me quedé con que cada movimiento se regía por su lema, y lo cual pues me dio como que pensar para que también CECO respondamos a nuestro lema de oración, formación y servicio, ¿no? Entonces, en concreto, pues había representantes de Encuentro Matrimonial, cuyo lema es Atrévete a amar, que es también muy sugerente. Luego había también unos representantes de los focolares, del movimiento focolar, que es llamados a la comunión, es una espiritualidad de la unidad. Entonces, fue muy bonito un testimonio que nos dio, porque nos contó uno de las focolares que querían en un municipio hacer un festival de música, y entonces pues hubo problemas en el ayuntamiento porque había gente que lo quería autorizar y gente que no, y al final, bueno, pues después de una discusión autorizaron, pero al saber los focolares esto, dijeron, esto va contra nuestro espíritu de unidad, o sea, lo que no podemos es que por lo que hagamos estemos creando división, y entonces decidieron cancelar el festival. Bueno, me pareció un testimonio de coherencia, ¿no? Y luego pues también tuvimos representantes de la Juventud Obrera Cristiana, que es un movimiento nacido en Bélgica de la Acción Católica también, y su lema es: un joven trabajador vale mucho más que todo el oro del mundo, porque es hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso, su raíz es buscarla en esa vocación bautismal, en esa filiación divina que es consecuencia del bautismo, ¿no? Y bueno, pues el resumen de todos estos testimonios es que somos llamados para ser llamada a otros, ¿no? Este fue el primer taller que hicimos. Y luego el segundo taller que hicimos, que era el que os he dicho antes, discernimiento comunitario, pues nos lo dio María Luisa Berzosa, que es jesuitina y muy cercana al Papa Francisco. De hecho, fue facilitadora sinodal en el último sínodo de la sinodalidad. Esta parece un trabalenguas, ¿no? Entonces nos habla sobre todo del acompañamiento espiritual, ¿no? En esa comunidad, en ese discernimiento comunitario. Una persona no tiene por qué discernir sola su vocación, sino que es muy recomendable que tenga un acompañamiento, ¿no? Entonces él nos dijo que hay una primera parte que es esa cómo me siento, ¿no? Cuando tengo o creo que tengo una llamada a una determinada vocación, pues no tanto pensar en la cabeza, sino poner en el centro de gravedad en el corazón, ¿no? Porque es hacer un discernimiento en el espíritu, ¿no? Luego, en cuanto a la figura del que acompaña, pues nos explicó que es conveniente que haya una relación de cercanía-distancia, ¿no? No debe ser una persona de un entorno afectivo, porque es
parte implicada y es más difícil ser objetivo en ese discernimiento, ¿no? Pero a la vez, pues sí que tiene que haber esa cercanía para que haya esa confianza, ¿no? Eh, claro, tiene que haber primero un discernimiento eso, personal para luego ser apoyado por el acompañamiento, ¿no? ¿Qué más así como ideas principales? Nos habló de que el acompañamiento pues debe ser una conversación en el espíritu y que es una conversación eso está entretejida de escuchas y de silencios. Entonces nos habló que la dinámica ideal para esta conversación en el espíritu es cuando es entre varias personas, ¿no? Pues una primera ronda de intervenciones seguida de un silencio, otra segunda ronda seguida de otro silencio y luego pues ya es el momento de consensuar una respuesta común, ¿no? Esto es un poco la dinámica del discernimiento en el espíritu, ¿no? Escuchar sobre todo a los demás, pero también al espíritu, ¿no? Hablaba de escucha activa, que no es dar una respuesta inmediata, sino escuchar y dejarse interpelar por lo que se escucha, ¿no? Y así sí que nos hizo esa distinción de que acompañamiento no es dirección espiritual, es otra cosa, porque no es imponer, sino ayudar a discernir, ¿no? La verdad es que fue un taller muy, 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 muy rico, ¿eh? Y que no, y luego, bueno, pues como todo, igual que el cuidador tiene que ser cuidado, pues el acompañante tiene que ser acompañado, ¿no? Todos tenemos que ser Oreza y Pastor, ¿no? Esta es un poquito las ideas principales de este taller. Y ahora pues paso otra vez a María José para que nos hable del Pues nada, itinerario misión. yo os voy a hablar del itinerario misión que lo hizo doña María Consolación y Saar Hernández. Pertenece a la Cruzada de Santa María y es profesora de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, pues vamos a ver. Pues la ponencia, vamos a ver, un momentito, sí, aquí está. Itinerario misión. Bueno, pues de verdad que lo primero es por qué evangelizar, la pasión de evangelizar. Evangelizar, claro, no tendría sentido. Todos los bautizados que pertenecemos a la Iglesia tenemos la obligación de anunciar a Jesús, ¿no? Ni más ni menos. Id al mundo y proclamad el Evangelio. Él nos dijo, ¿no? No cabe relativismos aquí porque Jesús es el verdadero Dios, nosotros lo sabemos por nuestra fe. Y esto, pues, es demostrarlo por una forma de responsable, tenemos que demostrarlo con nuestra evangelización en los entornos, con nuestras palabras y nuestras obras. Desde ahora, pues mira, hay una cosa que dice en la Guerra Mundial, pues una iglesia fue destruida y entonces al construirla no le pusieron los brazos. Esto lo cuenta Martín Descalzo como en una anécdota y dice, no, pues desde ahora Jesús no tiene brazos, son nuestros brazos. ¿Y por qué evangelizar con pasión? Pues porque a Jesús lo conocemos, lo seguimos, caminamos junto a Él, podemos escucharle, contemplarle. La fe, bueno, es una fe contagia, una fe personal, que bueno, solamente una fe personal y convencida puede ser misionera y comunitaria, claro está. Si no, pues no vale de nada. No vivimos tiempos fáciles, siempre ha sido difícil, pero no imposible. Imaginaros a Teresa de Calcuta o al padre Damián, en Molokai, ¿no? El Papa Francisco dice, estamos siempre llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. Entonces, pues fijaos qué importante, que el evangelizador, ¿cómo tenemos que ser? Pues primero, saber superar obstáculos. Dice, para saltar, las dificultades tienen que ser un trampolín
para saltar más arriba, porque siempre tenemos que tener coraje, atrevernos, porque por medio de la contradicción, pero vamos, no vamos a pensar, pues como todo está mal, poco vamos a refugiarnos entre nosotros y sea lo que Dios quiera, ya proveerá. Pues no. Nosotros, por ejemplo, pues cuántas cosas podemos hacer fuera, ¿no? En la ONCE o en nuestros entornos. Bueno, no sabemos instrumento, pero no somos protagonistas, cuidado, que eso es muy, tenemos que ser ante todo humildes, porque es Jesús el que por el quien evangelizamos y quien nos envía a evangelizar. No es que nosotros, ay, qué buenos somos, qué éxito tenemos y qué bien lo hacemos. Nosotros somos simplemente humildes trabajadores de la viña del Señor. O sea que no nos dejemos, dicen, no nos dejemos llamar maestro, pues uno solo es vuestro maestro. Eso lo dice en Mateo 3:10. O por ejemplo, pues San Agustín dice, para vosotros soy obispo, pero con vosotros pues soy evangelio de Jesús. Bueno, el evangelizador, hay que vivir con coherencia nuestra fe, con santidad. Si decimos una cosa y luego hacemos otra, pues conversión para mí y para los demás, porque no es que yo sea muy bueno porque yo diga y evangelice. O sea, siempre tenemos algo, siempre tenemos, nos exigimos, exige a sí mismo. Puede exigir, si en la medida de que nos exijamos a nosotros mismos, o sea, podemos exigir a los demás, porque si no, pues es algo vacío. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta educar en la oración. Educar en la oración, qué importante es hablar con Dios, qué importante es el silencio, qué importante es saber escuchar. Entonces, qué poquito, qué difícil, con tanto ruido, con tantas cosas que nos rodean. Entonces, pues hay que ser humildes, saber pues que sin Dios pues somos demasiado pobres. Sin Él no podemos, no somos nosotros, que somos muy inteligentes. Entonces, educar en la acción, claro, importantísimo. Es similar, educar en la acción y educar siempre pues en la voluntad. Una vocación no tiene sentido si no actuamos. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que cada momento me pide Jesús que haga? La continuidad, la voluntad, qué difícil a veces, ¿no? Cuántas cosas llevamos a veces en la mochila y parece que nos agobiamos. Pues bueno, pues eso, la acción, la voluntad, no dice que no basta con pensar bien, hay que actuar bien. El acompañante, nosotros, ¿cómo tenemos que ser? ¿Qué características tiene que tener un buen acompañante? Pues la evangelización hay que hacerla en grupo, pero también uno a uno, porque la amistad, el amor a cada uno, la empatía, bueno, pues con el más cercano, el que en cada momento nos pueda salir al encuentro. Pues por ejemplo, Francisco de Asís cuenta que una vez Paolo, un campesino, venía y decía, ¿qué haces por aquí? Pues mira, que tengo necesidad de ir a por un esto de vino, y claro, pero yo, padre, ¿usted cree que yo podré alcanzar lo que usted alcanza? Que claro que sí, Paolo, tú con tu forma de ser, ¿por qué no? Cada uno podemos, no tenemos que minusvalorar a nadie. Entonces siempre una escucha activa y atenta. Entonces, pues mirad, aquí por ejemplo dice, muy importante, más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír, para llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres
y responsables. Es preciso dar tiempo con una inmensa paciencia. Fijaos qué profundo es esto, ¿no? Qué profundo es todo esto que nos dice. Pero no es fácil. Cuenta con la cruz. Bueno, pues Jesús, la victoria está en la cruz. No es fácil prevenirse contra la tentación de la. Muchas veces a nosotros nos pasa, uy, qué poquito seco, qué poquito somos. Pues bueno, pues el Señor lo queda así. Hombre, ya hacemos lo imposible para que nosotros en cada momento sabemos qué circunstancias vivimos en nuestras diócesis. Fuera la impaciencia, el gran éxito. A veces queremos ser protagonistas y por eso queremos el gran éxito inmediato. Somos un granito de mostaza dejando pues que Dios decida cuándo y cómo. Claro, entonces pues bueno, las grandes cosas empiezan por un granito. No, nunca se triunfaron las grandes masas con rapidez, ¿no? Entonces pues esto es muy importante. Vamos a ver, por eso la cruz, pero la cruz siempre es la bandera de la victoria. Bueno, tenemos que ayudar a descubrir lo que Dios quiere para cada uno, para quién soy yo. Entonces, pues valentía, con compromiso. El que acompaña debe ayudar, como decía antes el juez, a que cada uno encuentre su puesto en la iglesia. Pero claro, esto es muy importante que nosotros sepamos, los que acompañamos o cuando acompañamos, pues lo hagamos, ¿no? Y luego importante, que María es la mayor evangelizadora, que bueno, pues es la evangelizadora que Cristo nos dio en la cruz, ¿no? Él no quiso dejarnos solos, entonces María es nuestra madre que intercede por nosotros, por eso nosotros tenemos que tenerla siempre presente. Y por eso, pues, a partir de la aparición de la Virgen al pastor Juan Diego de Guadalupe, fue cuando empezaron los frutos de América, ¿no? Según dice pues, doña Consolación y Sara Hernández. Entonces, dirijámonos siempre a María. Estemos siempre con María. Y bueno, pues que la misión nuestra está adelante, que cada uno sepamos contemplar siempre a ella y a Jesús. Como cuando estuvimos aquella vez en Lourdes, que a mí se me quedó grabado eso de que nos dijeron, vamos a contemplar qué nos quiere decir la Virgen de Lourdes en cada momento, o la Virgen del Pilar. Y bueno, pues yo es lo que os tengo que decir del itinerario de misión. Ahora escuchemos a un juez. Gracias, María José. Bueno, pues también aquí hicimos 2 talleres, y el primero de testimonio y el segundo pues más monotemático, ¿no? Entonces, el primero que hicimos fue misioneros digitales, ¿eh? Y entonces fueron 3 influencers de Instagram, de YouTube y demás, que los 3 tenían una cosa en común, que era una gran conciencia de misión, ¿eh? Nos hablaron del peligro que tiene pues las redes de adicciones y también de estar pendientes de los likes, ¿no? Entonces, todos ellos pues tenían como controlado el tiempo que estaban en redes, y además no solo lo veían ellos, sino que lo veían sus acompañantes respectivos espirituales, ¿no? Con lo cual, pues eso lo tenían muy a rajatabla porque eran muy conscientes del riesgo, ¿no? Entonces, igual conocéis a alguno de ellos, yo a algunos sí que conocía, nos hablaron Carlota Valenzuela, que es esta chica que se fue andando desde Finisterre hasta Jerusalén, y entonces empezó a hablar pues de la acción de Dios en ella, ¿no? A contarlo y a compartirlo en las redes sociales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto gustó y continuó, ¿no? No solo en su viaje, sino que allí lo mantiene este canal, ¿no? Y entonces comentaba que un punto fuerte de la misión digital es la universalidad, ¿no? Tú hablas desde Santander, desde Toledo, desde Madrid, pero llegas a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser conscientes y también, ¿no? De esto. Y luego, pues eso, su misión era sobre todo dar testimonio también de sus propias batallas, ¿no? O sea, que
que es humana como los demás, que tiene algo que contar porque Dios actúa en ella, pero también da testimonio de sus luchas personales, ¿no? Otro que habló fue Abel de Jesús, que es un youtuber que bueno, este sobre todo comparte en las redes teología, ¿no? Y sí que nos contó que también, digamos, al final, pues la red está llena de encuentros personales, ¿no? Porque tú compartes contenido y luego la gente te contacta personalmente y hay ahí un tú a tú, ¿no? Que puede ser muy rico. Y el tercero que nos habló es Carlos García Taracena, perdón, que nos participa en Misión, perdón, Abel de Jesús no os he dicho, pero su canal de YouTube se llama, a ver si lo veo, que lo tengo apuntado. Eh, no, ahora no lo encuentro. Bueno, yo creo que lleva su nombre simplemente, Abel de Jesús. Y Carlos Taracena, pues participa en Misión Hatari, ¿eh? Y también, pues, él nos habló dices, haces una misión, pero la importancia de repostar en el sagrario, de quitarse de en medio, porque el que tenemos que anunciar es al Señor, ¿eh? Y para mostrar solo a Él, ¿no? Y entonces nos hablaba también de volver una y otra vez al foco de todo, que es a la esencia de la vocación evangelizadora, que es la vocación bautismal y huir del ego, ¿no? Que está esa tentación tan grande cuando se es influencer, ¿no? Y luego el otro taller que hicimos llevaba por título Misión Compartida, ¿eh? Y lo impartían distintas personas de la Confer, ¿no? Tanto religiosos como de movimientos familiares. Recuerdo, por ejemplo, que había de los maristas, pero la parte laical, ¿no? Y bueno, pues ahí hablaba que para compartir la misión, primeramente hay que ser consciente de la propia carisma. O sea, es verdad que no somos competidores, los que tenemos distintas vocaciones, porque al final la misión es única, es la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio, pero cada uno con sus carismas, como decía antes también María José. Entonces, lo primero que tenemos es que reconocer cada uno y tener bien clara cuál es nuestra identidad, pero luego ver en el otro no un competidor, sino un colaborador, ¿no? Eso nos exige eso, pues actualizar esa llamada propia y luego tener esa capacidad de escucha, ¿no? Un poquito pues nos hacían referencia a estos primeros cristianos que lo tenían todo en común, que lo compartían todo, ¿no? ¿Qué más así? Y luego eso, pues ese sentido nos recalcaban de que somos misión, ¿no? No es que tenemos una misión, sino que somos una misión que es inundar este mundo de fe, de amor y de esperanza, ¿no? Y luego, bueno, pues que Dios llama a cada uno para el bien de todos. O sea, soy, al final, pues el lema del Congreso, ¿no? Soy para Dios en los demás, ¿no? Y esto es un poquito el resumen de este segundo taller. Y ya no sé si María José quieres hacer alguna pequeña. Yo solamente quiero de los sueños a los retos, que es la ponencia final, que es discernir el camino, ¿no? Entonces, como un camino que nos proponen, unos retos que nos proponen, ¿no? Pues eso, para vivir, para saber responder a la llamada, a la vocación, viviendo tu misión concreta para que te llama Dios. Entonces, dice que guiados por el Espíritu Santo, pues Dios siempre actúa. Entonces, retos. Bueno, para tener una iglesia vocacional en misión. Pedir al dueño de la mies que mande trabajadores, porque bueno, para saber acoger la llamada, porque bueno, la mies es abundante, pero los trabajadores somos pocos, o son pocos. Entonces hay que rogar nosotros al dueño de la mies que mande vocaciones, que mande trabajadores para la mies. Entonces, esto lo dice en Mateo 9, 35, 38. Vivir gozosamente la vocación, fomentar una cultura vocacional. A ver, ¿y qué es esto de una cultura vocacional? Como ha dicho antes Ujue, pues una cultura vocacional es aquella que nos ayuda complementaria bueno, pues a un conjunto de personas, grupos, espacios en crecimiento siempre, para precisamente saber vivir esas vocaciones.
Dice que la cultura vocacional, espacios, personas, comunidades, en crecimiento siempre, para anunciar el Evangelio, para ver la vida entendida como una llamada, un servicio, o sea, acoger la vida como un don, que hay que recibir y agradecer. Una cultura que se opone pues a la soberbia del no querer depender de nadie. Se anuncia como, bueno, como un complemento laical en la vida pública, porque si no, no tendría sentido. Si solamente no salimos de la iglesia, entonces esto hay que anunciarlo en la vida pública. Vale. Otra cosa, fomentar una organización vocacional de comunión. Claro, todo esto es un acompañamiento en el descubrimiento y maduración de las vocaciones, y con misericordia y con paciencia, no, y con evitar la indiferencia, mayor coordinación entre los distintos ámbitos pastorales, pastoral familiar, pastoral educativa, cultural y social, promover la iglesia como una urgencia vocacional, porque bueno, a esto hay tanto por hacer que realmente pues hay, pues, ¿no? Pues entonces, mirad, os voy a leer el resumen, fijaos qué bonito, la conclusión. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. El Señor habla de fuego, del amor que le habita por la presencia del Espíritu y que le recuerda toda la experiencia amorosa que ha vivido en el seno del Padre. En el desierto de Judea, Juan el Bautista proclamaba, anunciando la venida del Señor: yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto lo dice en Mateo 3:11. En Jesús hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en el fuego. No lo olvidemos nunca. Bueno, pues, en fin, yo con esto creo que son inconclusivas. El Señor arde de amor por todos, sin excluir a nadie, y quiere que todos nos consagremos en este fuego vivo para poder contagiar a otros. Ese fuego es la elevación, la que como bautizados hemos sido convocados, que no es otra cosa que llevar a modo de fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Él nos ilumina con su presencia y su poder, y solo así nos convertimos en fuego que calienta e ilumina a todos los que encontramos. La iglesia misionera es una iglesia vocacional. Estamos llamados a transmitir el fuego vocacional. Bueno, yo con esto he acabado.